Vale, bueno, como os decía, las lesiones de SLAP corresponden al acrónimo labrum superior desde anterior a posterior, o sea, son lesiones de la parte de arriba de la glena donde se inserta la porción larga del bíceps, ¿vale? El labrum, ya lo vimos ayer, es un tejido fibrocartilaginoso que rodea a la glena y que mejora la estabilidad del hombro. Y la porción larga del bíceps se inserta tanto en el labrum como en el tubérculo supraglenoideo, que es una prominencia ósea que está dentro de la glena. Y su inserción tiene también una membrana sinovial, como acabamos de ver en el hombro congelado, que era lo que yo liberaba. Como decía, este es el acrónimo de lesiones de SLAP, y en realidad lo que corresponde es el bíceps tira del labrum y lo desinserta en la parte superior, y el tratamiento es reinsertarlo o cortar el bíceps. Hay una clasificación bastante grande y lo más importante es conocer los 4 tipos fundamentales. El tipo 1 es simplemente que está un poco degenerado, el tipo 2 es que se ha desanclado un poco pero no hay rotura con luxación, el tipo 3 es que se ha roto el labrum y se ha quedado descolgado, se ha salido de su sitio, y el tipo 4 es que aparte de salirse de su sitio, la rotura va hacia el bíceps. Este tipo de rotura, el tipo 4 pensaba que no existía y me parecía muy raro ver esto. Hasta que, como comentaba ayer con alguno de vuestros compañeros, cuando yo trabajaba en Canadá teníamos que, uno de los grupos de pacientes que veíamos era paracaidistas militares que tienen que sujetar el paracaídas cuando el paracaídas se abre. Bueno, pues esa tracción que genera el paracaídas y tirando del brazo hacia arriba tan fuerte hace que el húmero tire del bíceps y genere tanta tracción que rompe la inserción y rompe el bíceps para arriba. O sea que sí que existen. ¿Son lesiones frecuentes? Bueno, hay varios estudios. En realidad lo que más se describe son las tipo 1 y las tipo 2. Para mí, las tipo 1 y las tipo 2 son difíciles de diferenciar y en realidad, desde mi punto de vista, muy controvertido su tratamiento, con lo cual yo trato las tipo 3 y las tipo 4 seguro, pero las tipo 2 hay muchas dudas. Si nos encontramos con una lesión de SLAP, tenemos que buscar otras lesiones, lesiones del manguito, lesiones de Bankart, del acromioclavicular, porque son frecuentes. O sea que el mensaje es, si un paciente está diagnosticado de lesión de SLAP, es probable que tenga otras lesiones a su alrededor. Y es muy importante no confundirlo con las variantes anatómicas, porque no es lo mismo que se desinserte de forma traumática el labrum en la parte superior, que haya una diferencia anatómica, como puede ser el complejo de Buford o el foramen sublabral. ¿Veis? Esto no es una lesión de SLAP, esto es una variante anatómica en la que el ligamento glenohumeral medio tiene forma de cordón y esto ocurre en el nacimiento. O lo que se denomina un foramen sublabral en el que no hay labrum, pero sí que vemos continuidad del ligamento glenohumeral. Para los cirujanos es muy importante saber diferenciar esto, porque si fijas una variante anatómica, estás proporcionándole al paciente una patología que no tenía. Como hemos visto, la tipo 1 es una desfibrilación, la tipo 2 es un desanclaje de la inserción. Esta es la que más frecuentemente se diagnostica, porque cuando entramos con el artroscopio vemos que ahí puede que esté un poco desinsertado. Hay estudios que dicen que diferentes cirujanos, viendo el mismo vídeo de una lesión, no son capaces de ponerse de acuerdo. O sea que la correlación inter e intra observador es muy baja, por lo tanto es controvertido. Hay subtipos de si se ha desanclado de anterior, si se ha desanclado de posterior o si tiene una combinada. Las tipo 3, estas sí que se deben de tratar, son lesiones en asa de cubo, se llaman asa de cubo porque se rompe y se subluxa y se queda como si fuera el asa de un cubo. Y las tipo 4, como os decía, que sigue por el tendón
hacia arriba. Y luego ya hay varias clasificaciones de más complejidad. ¿Por qué se produce una lesión de SLAP? Bueno, hay varias teorías. Una es por compresión, con la caída del brazo en aducción y extendido. Otra es por tracción, con repentina, cuando se produce una subluxación. O por impactación o tensión bicipital repetitiva. Para que lo entendáis un poco mejor, este es un vídeo de cómo se produce el lanzamiento en un jugador de béisbol. Bueno, fijaros, se apoya en la pierna, esto es lo que se llama la fase de preparación, en la que, fijaros, el nivel de rotación externa al que llega el hombro. Los jugadores de béisbol tienen una rotación externa muy por encima de lo fisiológico. ¿Y qué ocurre cuando vemos una disección en cadáver? Esta es la porción larga del bíceps. Fijaros, esta es la rotación externa y fijaros, esta es la inserción del bíceps. Cuanta más rotación externa haya, más tracción habrá sobre el bíceps, más tendencia habrá a subluxar o a romper la inserción del bíceps. Y el otro mecanismo por el que ocurre es que una vez que terminan el lanzamiento y dejan ir el brazo, como lleva tanta velocidad, el brazo tira, el húmero tira de la inserción del bíceps y desgarra la inserción. Esto se describió en jugadores de béisbol y la clínica era lo que se llama un hombro muerto. El jugador de béisbol, el pitcher, termina de lanzar porque el hombro se le ha quedado como muerto, ya no tiene fuerza. Y empezaron a hacerles artroscopias y así se diagnosticaba. Muy importante, como todo, preguntarle al paciente cómo le ha ocurrido, cómo ha empezado el dolor, si es por tracción o impactación, cómo son las lesiones, dónde tiene el dolor. Generalmente el hombro duele siempre por delante. Cuando duele por detrás hay que sospechar o una lesión de SLAP o una patología del nervio supraescapular, independientemente de lesiones musculares, etc. Preguntar si tiene signos de rozamiento, de clics y de pops, porque eso puede indicarnos que tiene patología intraarticular. Y como son lanzadores, tienen también limitada la rotación interna, que se llama síndrome Gerd, de la que ahora hablará Emiliano. Y, como decía, tienen sensación repentina de brazo muerto. La exploración física. Primero hay que descartar todas las lesiones de alrededor con todos los test que hemos ido viendo a lo largo del curso. Y este es el test de deslizamiento anterior para valorar cómo se mueve el húmero. Y este es el test de O'Brien. El test de O'Brien es el que en teoría es más sensible para la lesión de SLAP. El test de O'Brien se realiza de la siguiente manera. Ponemos al paciente en posición de empty can, de lata vacía, y vamos generando aproximación hasta que el paciente tiene dolor. Con eso lo que hacemos es estrangular el bíceps con la rotación interna y pellizcarlo con la parte medial. Entonces, al llevarlo hasta aquí, al paciente le duele. Le decimos que haga elevación y le duele más. Y cuando le llevamos de forma pasiva el brazo a supinación, lo que hacemos es quitar la rotación que habíamos hecho sobre el bíceps, desestrangularlo, y al paciente se le alivia el dolor. En teoría, cuando un paciente tiene dolor aquí y se le alivia así, es que el test de O'Brien es positivo y hay que sospechar una lesión de SLAP. Y luego el crank test es para valorar compresión de la cabeza humeral sobre la glena para ver si tiene lesiones intraarticulares. En realidad, no hay ni un solo test diagnóstico que nos pueda diagnosticar adecuadamente la lesión de SLAP, y hay que intentar ayudarnos de otro tipo de pruebas. Las radiografías no son muy útiles salvo que haya una fractura de la inserción del bíceps en la glena. La resonancia magnética, aunque hay artículos que dicen que tiene un 93% de sensibilidad, es difícil diagnosticar una lesión de SLAP tipo 2, con lo cual lo que utilizamos es una artrorresonancia. La artrorresonancia, como comentamos, es introducir un contraste dentro de la articulación, que es un líquido que brilla, que se llama gadolinio, y entonces si hay una rotura de la inserción, se colará por ahí y nos permitirá verlo. Pero en realidad, la lesión de SLAP se sospecha y lo que hay que hacer es confirmar el diagnóstico haciendo una artroscopia. Entramos con el palpador, tocamos justo la inserción y vemos si se levanta. Y además, descartar que no sea
una lesión asociada o una variante anatómica. Esto se llama signo de Pillback. ¿Veis? El labrum está roto y levantado, y ahora lo que vamos a hacer es, lo bueno que tiene la artroscopia es que me permite poner el brazo en la posición que yo quiero. Entonces, haciendo la posición de lanzamiento, veo cómo el bíceps va tirando y genera una desinserción. ¿Lo veis? ¿Cómo se levanta el labrum? Este es el bíceps y ahí se va levantando. Entonces, con esto sospecho que efectivamente es un lanzador que se ha hecho daño y que tengo que volver a poner eso en su sitio. En cuanto al tratamiento, pues como siempre, prevenir es mejor que curar, pero cuando ya no queda más remedio, la forma de tratar la lesión es o cortamos el bíceps o lo estabilizamos. Las tipo 1, como solamente es fibrilación, lo que hago es entrar con un sinoviotomo, limpiar esa fibrilación y estimular la curación. No hago más. Fijar con arpones esto sin necesidad puede generar una restricción de la movilidad y empeorar el pronóstico del paciente. Las tipo 2, como decía, son las más controvertidas. A mí me cuesta repararlas, solo lo hago si es necesario. Se pueden hacer sobre todo con arpones. Hay muchas técnicas quirúrgicas. Con arpones puede ser una a cada lado, un arpón central, arpón doble. Vamos a ver un poco después cómo funciona eso. Si es tipo 3, bueno, pues esto ya no lo puedo fijar porque no es funcional, así que lo corto y luego, si queda todavía desinsertada la parte superior, la fijo con arpones. Y las tipo 4, más o menos lo mismo, y si el tendón está muy afectado, entonces ya no me planteo repararlo, lo corto de su inserción, y si es un deportista, lo fijo más abajo y hago una cosa que se llama una tenodesis. Hay muchas técnicas, las vamos a pasar un poco por encima, pero bueno, para que veáis, básicamente esta es la idea. Pasamos suturas alrededor para que el bíceps quede fijado, tanto por delante como por detrás. Ahora la tendencia es fijarlo solo por detrás, porque se ha demostrado que si lo fijas delante y detrás, produce más restricción de la movilidad y más dolor, y son lanzadores que no pueden volver otra vez a su nivel. Bueno, esta es la parte superior de la glena. Aquí ya hemos colocado una de las suturas y aquí estamos colocando la otra. Este es colocando el arpón para poder fijar. Esta es toda la desinserción que está aquí. Entonces lo que hacemos es introducir el arpón, pasar las suturas alrededor del labrum para poder fijarlo. Ahora vais a ver aparecer el sistema de sutura que utilizamos. Ahí está. Es un sistema que permite atravesar el labrum y coger la sutura para pasarla por debajo y poder anudar. Es un sistema retrógrado. Y aquí lo que hacemos es el anudado y, como veis, toda esta desinserción queda fijada y el labrum queda en su sitio. Esto se puede hacer con un solo arpón en vez de utilizar dos, para que veáis un poco cómo queda. Esta es una lesión de SLAP, como se ve en resonancia magnética. Estos son los portales que utilizamos. Utilizamos agujitas para ver el acceso. ¿Veis la lesión de SLAP, cómo está levantado el labrum? Utilizamos cánulas para que no se nos enreden las suturas y poder introducir los instrumentos. Esto es valorando, ¿veis? Levantamos la inserción del bíceps, el labrum está roto y levantado de su sitio. Cruentamos para que pueda cicatrizar donde lo queremos colocar. Y pasamos sistemas de sutura para poderlo fijar. Aquí lo que hacemos es colocar un solo arpón justo en el medio, que tiene dos suturas, y podremos pasar las suturas, una para adelante y otra para atrás. El manejo de los hilos, que se puede hacer o con una pinza o con un ganchito. Aquí es con un ganchito.
la sutura del labrum, como veis, este es un sistema diferente, se llama Spectrum, es una aguja curva que permite atravesar el labrum y luego recoger los hilos con un sistema indirecto. Y veis, esta es la parte posterior, ya hemos hecho el nudo, esta es la parte anterior que la vamos a recoger y como veis, todo esto que estaba desinsertado, ahora queda insertado, los nudos quedan fuera de la articulación para que no generen dolor y así es como queda finalmente la fijación. Este es un esquema para que lo entendáis, así es como queda finalmente, ¿vale? Bueno, esta es otra de las técnicas en la que vamos colocando el arpón, pasamos las suturas y la idea aquí es dejar las suturas por fuera de la articulación para que no se genere impingement. Bueno, vamos a pasar, eso era cómo se repara, pero cuando no se puede reparar el labrum y hay que cortar el bíceps, yo prefiero fijarlo en vez de cortarlo en gente joven. Las tenodesis se pueden hacer con muchos tipos, con tornillos, con arpones, fijándolas a partes blandas y la técnica debe ser simple, anatómica y fiable. Esto es como lo hacíamos cuando yo estaba en Canadá, paciente en decúbito lateral, voy a pasar, fijamos con una aguja el bíceps para que no se mueva, abrimos, una vez que está fijado cortamos el bíceps y abrimos el surco intertubercular con el ligamento transverso para poder localizar el bíceps, se coloca un arpón y se pasan suturas a través del bíceps para que finalmente quede fijado en el surco intertubercular. Esto es simplemente un pequeño vídeo para que veáis cómo accedemos a la articulación. Este es el cirujano con el que yo estuve trabajando cuando estaba en Canadá y cómo vamos pintando los portales para tenerlo localizado. Entramos dentro de la articulación, ahí es donde está el bíceps, entramos a través del intervalo, fijamos con una aguja la porción larga del bíceps, ahora vais a ver, ahí está. Esto es bastante complicado porque como veis es una aguja chiquitita que tiene que coger un tendón pequeño. Una vez que está fijado, lo cortamos de su inserción. Veis que esta tenotomía es mucho más fácil que la del hombro congelado, básicamente han sido 5 segundos. Se limpia la articulación y ahora os voy a enseñar un poco el aspecto. Se hacen los portales a los dos lados del bíceps, se entra en el surco intertubercular. Esto es haciendo la limpieza para poder ver de toda la bursa subdeltoidea. Y esto es con un bisturí eléctrico abriendo el surco intertubercular para que aparezca el bíceps. Aquí va a empezar a aparecer, ahí está, ese es el bíceps y lo que hacemos es a un lado del bíceps, en el surco intertubercular, colocar un arpón, que es ese, y ya manejando las suturas, cosemos el tendón a un lado y al otro para que quede fijo y no produzca dolor. La otra técnica que hay es, en vez de fijarlo con arpones, fijarlo sin arpones. Entonces lo que hacemos es, utilizamos agujas, lo mismo, fijamos el bíceps, lo cortamos y pasamos suturas percutáneas. Esta es una técnica que se llama técnica Pitt, que se describió en Pittsburgh. Cuando yo estaba trabajando allí, hicimos los estudios biomecánicos para demostrar que esto era igual de efectivo que usar arpones. Y es mucho menos invasivo y más barato. Se utilizan diferentes agujas para pasar diferentes suturas para que al final el bíceps quede suturado y anclado a la parte superior del manguito. Y esta es la visión desde subacromial en la que hacemos los nudos y fijamos el tendón al ligamento transverso y al manguito. Así que esto básicamente es como tratamos las lesiones de SLAP. Ahora Emiliano va a hablar del déficit de rotación interna, que es algo bastante importante en lanzadores, como hablamos ayer.